Vamos a estudiar el capítulo 25 y vamos a ver acá, en esta porción, nos vamos a encontrar con tres personajes principales. Sé que ustedes ya lo han leído, ustedes ya conocen de esta eh, historia, de esta porción que tiene mucha enseñanza para nosotros en este tiempo, ¿verdad? Y vamos a ver tres personajes, como les decía, David, Nabal y Abigail. Muchas veces lo hemos hablado y nos hemos enfocado mucho en Abigail, también en David, pero vamos a ver qué el Padre nos habla en este día, ¿verdad? Acerca de este hombre llamado Nabal, qué pasó con él, ¿verdad? Antes de eh, ver a Nabal, a Abigail, en el primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 1, vemos una historia, quizás podríamos llamarla triste, porque habla de la muerte de Samuel. Dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Aquí en este versículo, solamente en el versículo 1, vamos a ver algo eh, que quizás nos causa tristeza porque vemos de una muerte, ¿verdad? Dice, murió Samuel. Todos recordamos, ¿verdad que sí? El nacimiento de Samuel. Claro que todos lo recordamos, cómo fue, ¿verdad? Eh, Cómo el Todopoderoso abrió la matriz de su madre. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso necesitaba un profeta. Y Ana, su madre, hizo un voto, ¿verdad? Ante el pedido. Ella quería un hijo y dijo varón, pero ella se lo dedicó al Todopoderoso. Y bueno, conocemos esta historia y así fue que Samuel le sirvió desde su juventud a nuestro abacados. Pero resulta que llegó un ciclo para su vida y dice que llegó la muerte de Samuel. La muerte es el cierre de un ciclo en la vida de una persona. Eh, Todos nosotros nacemos, crecemos, pero lo más importante es que podamos cumplir el propósito de nuestro Abba mientras estamos en esta tierra. Eso es lo más importante porque mucha gente de fuera dice, sí, eso es, tenemos que nacer, tenemos que crecer y morir. Pero recuerde que usted y yo nacimos con un propósito, que vamos a morir todos, sí, en algún momento. Pero lo más importante, como le digo, es que cumplamos el propósito. Y la muerte de Samuel, ¿verdad? Es un cierre de ciclo en la vida de él, en la vida de una persona. Esa también es muerte. Y no debemos de tener miedo, ¿verdad? Cuando nosotros pues estamos cumpliendo el propósito del Padre, caminamos de su mano, ¿sí? No debemos de tener miedo a que llegue la muerte en algún momento, pero, ¿verdad? Cuando llega un cierre de ciclo de parte del abacados, no una muerte inesperada, una muerte por allí, ¿verdad? De una forma violenta, sino como un cierre de ciclo de parte de nuestro Abba, sabiendo que, mirando el ejemplo de Samuel, desde niño fue consagrado, sirvió al Padre desde su juventud y ahora acá, ¿verdad? Vemos cómo él estuvo siempre al servicio del Abba y llega el tiempo de ese cierre de ciclo con la vida de él, pues ya se cerró. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener temor y temblor en nuestra vida al servirle al Abba? En cumplir el llamado que el Padre nos ha hecho, en mirar que si Él nos llamó con un propósito, que estemos cumpliendo el propósito del Padre, que para lo que Él nos ha llamado lo estemos desarrollando, lo estemos haciendo, porque muchos dicen, sí, yo sí sigo con el lava, yo sí estoy en sus caminos, pero recuerde que el Padre no lo llamó solamente para ser oidor, el Padre lo llamó para que usted le sirva, hay un propósito con su vida. Y nosotros tenemos que procurar cumplir el propósito del Padre con temor y temblor en esta tierra, porque si Él nos da vida, es para que le sirvamos. Si Él permite que nosotros vivamos, es para que estemos a su servicio, para que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Y vemos acá en esta porción de este versículo del primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 1, que dice, murió Samuel, ¿verdad? Pero aquí vemos también algo importante, que dice,
se levantó David. Aquí hay algo que nosotros también tenemos que ver. Ese se levantó David, ¿verdad? Dice que murió Samuel, lo lloraron, lo sepultaron, pero se levanta David. Esto nos lleva a nosotros a mirar de que la obra del Todopoderoso en Israel no terminó con la muerte del profeta Samuel. No, no porque el profeta Samuel, ya entrado en años, en su vejez, muere. Es decir, allí se truncó el proceso de David o lo que tenía que ser David en Israel. No, eso no se truncó. Esto continuaba. Esto nos lleva a mirar a cada uno de nosotros que el abacados no deja solo, vamos a poner acá a David porque estamos estudiando a David, el abacados no dejaría solo a David. Él tenía la persona para que siga al lado de David. Sí, Samuel murió, se cerró el ciclo de Samuel, del profeta Samuel, pero aquí vemos que el Todopoderoso no lo deja solo a David. Él tendría ya una persona, otro profeta, ¿verdad? Y por eso David sigue de pie. Dice que David se levanta, es decir, la obra de lava de nuestro Padre con la vida de David no terminaba con la muerte del profeta Samuel. Nunca olvide que el Todopoderoso continúa trabajando en nosotros, haciendo su obra como Él quiere. Permita que Él haga como Él quiere. No meta su mano en nada. Y algo más, no piense usted que de pronto, porque ya alguien no está en su vida, vamos a poner un ejemplo, no está su mentor que fue de hace 20 años atrás, como en el caso de David, ya no estaba Samuel, y David se iba a echar a llorar, no, es que se murió Samuel, ya no está conmigo y ahora terminó todo. No, seguía la obra del Padre en la vida de David. ¿Sí? La obra del Todopoderoso con un escogido no depende solo de una persona. Cada uno cumple un propósito en nuestra vida. Y yo estoy segura que así también ha pasado con nosotros. Usted puede haber tenido, ¿verdad? Cuando inició conociendo de la palabra, quizás años una persona a su lado, que fue su mentor, su pastor, luego vino otra persona, y en fin, cada uno cumple un propósito. Se cierra un ciclo, pero se abre otro. La obra del Todopoderoso continúa hasta que se cumplan sus propósitos en nuestras vidas. A veces nosotros queremos aferrarnos a una persona. Ay, no, pero es que cómo si esa persona ha estado conmigo, fue el que... Recuerde que la escritura es clara y dice que, ¿verdad? Uno siembra, otro riega, pero el que da el crecimiento es nuestro abacados. Nosotros no podemos mirar que si alguien ya no está con nosotros, ay, ya, entonces ya no voy a poder seguir, avanzar. No, el Padre sigue, ¿verdad? Y si nosotros llevamos a lo natural la muerte que habla del profeta Samuel, ¿verdad? Recordemos que la muerte también es terminación. La muerte también es cumplimiento. Cumplimiento. Acá se estaba cumpliendo un ciclo en la vida de una persona, en la vida del profeta Samuel. Y dice que se juntó todo Israel y lo lloraron, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? ¿Por qué lo lloraron? ¿Por qué dice se juntó todo Israel y lo lloraron? ¿Verdad? Eso dice. Eh, es muy probable, ¿verdad? Que por su llamado, por su trabajo, el profeta Samuel quizás no fue tan apreciado por Israel durante toda su vida. Recordemos los acontecimientos, ¿verdad? En primer libro de Samuel, capítulo 8, del 1 al 7, vimos cuando el pueblo de Israel pedía un rey, ¿recuerdan? Y, y Samuel estuvo allí para confrontar al pueblo, para decirle muchas cosas, que lo que iba a venir. El profeta siempre confrontaba al pueblo, el profeta siempre les hablaba la verdad. Y a la gente, a muchos no les gusta que le hablen la verdad, porque esperan a un profeta para que les dé profecía almática, que les endulce el oído, y quizás el llamado, el trabajo de profeta no es bien visto. De un verdadero profeta, hablo claro está. Pero cuando Samuel muere, ¿verdad? Podemos ver que lo lloraron.
Es decir, que al momento de su muerte lo lloraron. Podríamos decir que él fue honrado en su muerte. Veamos ahora ya del verso 2 y 3. Leamos qué dice. Aquí vamos a ver a un hombre llamado Nabal. Vamos a ver a su esposa y vamos a ver el carácter de este hombre. Dice el verso 2 y 3. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Aquí vamos a ver a este hombre llamado Nabal. Aquí vamos a ver qué pasa con él, ¿sí? Dice que vivía en Maón, ¿verdad? Con su hacienda o sus negocios en Carmel. Y dice también que era un hombre muy rico. Dice que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aunque Nabal, dice acá que vivía en Maón, tenía numerosos rebaños, por lo que dice que era muy rico, ¿verdad? Eso nos dice que él era muy rico. Podemos ver que tenía numerosos rebaños, una hacienda muy próspera, podríamos llamarlo así, y que estaba cerca de Carmel. Dicen los historiadores que este era un lugar ideal para que pastaran todas esas ovejas de Nabal, porque en este lugar donde estaban su hacienda, había mucho pasto, había abundante agua y el resto de la región era muy árida, pero que a donde estaban las ovejas de este hombre llamado Nabal, era un lugar pues ideal para que ellos puedan tener toda esa cantidad de ovejas. Es decir, Nabal no tenía necesidad, era un hombre que lo tenía todo, ¿verdad? Tenía todo lo que necesitaba y todo lo que quería. Y vemos acá que dice que él era muy rico. Usted se ha puesto a pensar cuando nos señala la escritura acerca de alguien que es rico. Y aún si lo vemos en lo natural, podemos decir que hay tipos de personas ricas. Los ricos en lo que tienen. Hay ricos en lo que hacen, ¿verdad? Porque son prósperos sus negocios, sus trabajos. Y otros tipos de personas ricas en lo que saben, ¿verdad? Saben, tienen talentos, pero también hay ricos, ¿verdad? En lo que son ricos para con el Todopoderoso. Naval, este tipo de hombre, Naval era muy rico, como dice la escritura, pero solo en lo que tenía, en lo que poseía. ¿Sabe por qué? Porque tenía la clase más baja de las riquezas. Naval era el modelo del rico insensato que habla Yeshua. Usted sé que ya ha leído esta porción, ¿verdad? Que la encontramos en la escritura cuando Yeshua les dice a la gente, sean cuidadosos de guardarse contra todo tipo de avaricia, porque aun cuando alguien es rico, su vida no consiste en lo que tiene, en lo que le pertenece. Y Yeshua comienza a darles una ilustración, ¿verdad? Yeshua comienza, eso usted lo ve en Lucas 12, del 15 al 21, y comienza a darles una ilustración acerca de un hombre. Y dice, había un hombre cuya tierra era muy productiva. Y dice, entonces, ¿verdad? Se preguntaba a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo suficiente espacio para todas mis cosechas. Entonces dijo, esto es lo que haré, derribaré mis graneros, edificaré otro más grande y almacenaré allí todo mi trigo y otros bienes. Entonces me diré a mí mismo, eres un hombre afortunado, tienes toda una gran reserva de bienes almacenados que durarán muchos años. Come, bebe, disfruta, diviértete, ¿verdad? Yeshua les hace referencia a un rico insensato. ¿Será que de pronto estaba hablando de Nabal?
Bueno, no lo sabemos, pero puso esta ilustración. Y luego le dice, ¿verdad? Cuando comentaba del hombre insensato, pero Yahvé le dijo, hombre necio. Recuerde que Nabal significa necio. Esta misma noche morirás. Y las cosas que has preparado, ¿a quién le pertenecerán? Y luego dijo Yeshua, así es como sucede a aquellos que almacenan riquezas para sí mismos y no son ricos para con Yahvé, con el Todopoderoso. ¿Qué es lo que nos habla con esta ilustración, con esta palabra, nuestro Padre? Aquí está haciendo una ilustración y dice de un hombre necio. Podríamos decir, está hablando de Nabal. Y está hablando a muchos en este tiempo, que aunque tengan riquezas, todos los tipos de riquezas que puedan tener, pero no son ricos para con el abacados. No son ricos para nuestro abaco. Es tremendo. Y todo lo que han acumulado, ¿verdad? Si esa noche, dice, si esta noche vienen a decirte, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que hiciste, ¿para quién será? Porque amontonaste riquezas, pero no para con el Todopoderoso. Es tremendo. Y de ponernos a pensar, ¿cierto? Tantas muertes y muchas personas quizás tenían aspiraciones para aquí a muchos años. Tenían programado hacer muchas cosas porque miraban solamente en lo que tenían, en sus riquezas, en sus aspiraciones, en sus ideales, en lo que querían, pero nunca quisieron un acercamiento, ¿verdad? Con el Todopoderoso. Lo más importante para nosotros debe de ser cumplir la voluntad de nuestro Abba, servirle, que podamos estar haciendo su obra en este tiempo, cumpliendo el llamado, lo que Él nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Veamos, sigamos. Dice que aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Podríamos decir que era el tiempo, ¿verdad?, de la cosecha para un hacendado de ovejas. Es decir, estaba en su mejor temporada. Y también aquí hace referencia y dice que este rico se llamaba Nabal. Eso dice el verso 3. Se llamaba Nabal. Aquí habla del rico Nabal. Y seguramente que el tener muchas ovejas, el tener toda una hacienda, tener ese territorio a donde estaba lleno de mucho pastizal, agua, era el mejor lugar para sus ovejas, él se sentía muy importante, no tenía necesidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía todo lo que quería. Pero ¿sabe algo? La gente, los que le rodeaban, los que le conocían, no tenían muy buena opinión de Nabal. Imagínense que su nombre significa insensato, necio. Podríamos decir, no sabemos si ese nombre le pusieron cuando nació o fue un apodo que él mismo se ganó con el paso del tiempo, ¿verdad? Por su forma de ser, por su mal carácter. En cualquiera de los casos, como haya sido, si es que fue que se lo pusieron sus papás o si fue por su mal carácter, este nombre, Naval, era el que tenía. Naval era áspero y de muy mal proceder. Podríamos decir que era un bravucón. Y si avanzamos con la lectura, vamos a ver que también era un borracho. Le gustaba embriagarse, porque tenía todo, ¿verdad? No tenía necesidad, tenía todo y él lo que hacía era disfrutar, ¿verdad? Pero era un hombre que los que estaban a su alrededor no lo miraban bien. Su nombre lo identificaba. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Hemos estudiado que los nombres nos identifican, que los nombres hablan mucho de nosotros, ¿verdad? Pero vemos acá que dice que su esposa, su mujer, se llama Abigail. Es tremendo. Y dice que Abigail era una mujer bella e inteligente. Abigail era totalmente diferente a Nabal. Y es que su nombre también significa mi padre se ha regocijado.
Imagínense, el nombre de su esposo es necio, insensato, y el de su esposa, su nombre es mi padre se ha regocijado, ¿verdad? En otras palabras, aquí no podríamos decir que Abigail y Nabal eran tal para cual, no, podríamos más bien llamar que Nabal tuvo la fortuna de encontrar una esposa como Abigail, una mujer, como lo describe la escritura, bella, inteligente, de buen entendimiento, de hermosa apariencia. Es decir, la mujer de Nabal, Abigail, era hermosa, pero también era sabia, ¿verdad? Un contraste muy diferente con el hombre necio, rudo, llamado Nabal, ¿verdad? Y es tremendo porque quizás nosotros lo vemos solamente como una historia acá, pero usted se ha puesto a pensar cuántos matrimonios estarán en esta condición de que hay una Abigail y hay un Nabal. Hay una mujer hermosa, sabia, inteligente y hay un hombre áspero, rudo y podríamos llamar más adelante un hombre que no le gusta compartir de lo que el Padre le da con su prójimo. Y vemos acá, ¿verdad? De Abigail, muy diferente al hombre duro, de malas obras, como Nabal. Y dice acá también que él era linaje de Caleb, ¿verdad? Dice que era linaje de Caleb. Entonces, puede ser acá de pronto que le dieron eh, una mala descripción de Nabal porque Caleb, su nombre significa perro. Y ser del linaje de un perro, imagínense qué cumplido podría haber sido, ¿verdad? Y algunos estudiosos de pronto dicen que es como una insinuación de que este hombre tenía un temperamento bravucón, ¿verdad? Por su linaje. Y por tanto, pues le dicen que era un hombre muy áspero. De pronto nosotros si lo llevamos a este tiempo, ¿verdad? Muchos dicen, no, pero es que esa persona es así porque vea, su papá también era, no era cosa buena. O su abuelito no era cosa buena, es que de la familia que viene, por eso es que es así, enojón, por eso es que se irrita fácilmente, explota en ira, porque así era el abuelito, así era el papá y así es el, bueno, por decirlo así, de linaje, ¿no? Porque dice que venía del linaje de Caleb. Y se ha preguntado usted, ¿cómo es que una mujer hermosa, sabia, termina casada con un hombre como Naval? Usted diría, no, pero ¿para qué se casó con Naval? ¿Verdad? Si ella es hermosa, sabia y se casa con ese hombre. Recordemos algo, que en esos tiempos, ¿verdad? Se tenía muy en cuenta la opinión de los padres a la hora de casarse. Eh, Se concertaba el matrimonio de los hijos. Eh, bueno, esta es una costumbre, ¿verdad? Entre el pueblo hebreo. Entonces, pues no sabemos acá, no podríamos decir eh, cómo fue, si verdaderamente fueron sus padres o por qué fue, si de pronto sus padres por los bienes que tenía Nabal, si fue arreglado el matrimonio, no lo sabemos, pero la triste realidad es que Nabal, con todo su dinero, no fue una buena elección, ¿verdad? Y en la actualidad hay muchas como Abigail que están en esa posición, no porque sus padres arreglaron sus matrimonios o le escogieron su esposo, no, pero sí están como Abigail muchas mujeres que terminan casadas con hombres como Nabal. Mujeres que temen al Todopoderoso, pero terminan atadas con hombres con los que no pueden tener ninguna cosa en común. Hablo de lo espiritual. Muchos hombres que solamente les gustan las fiestas, como Naval, muchos hombres que solo les gusta emborracharse, como Naval, pero no quieren saber nada, porque si Abigail era sabia,
Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor al Todopoderoso. Entonces, si Abigail era una mujer sabia, es porque era una mujer que temía al Todopoderoso. Todo lo contrario de Nabal. Y en este tiempo habrán muchas mujeres Abigailes, casadas con Nabales, bravucones, que no quieren saber nada de las escrituras, que no quieren tener ningún acercamiento a lo espiritual. Hombres como Nabales que solamente miran por ellos, por su riqueza material, por lo que poseen, riqueza que tarde o temprano va a perecer. Recuerde que lo material en algún momento termina, ¿verdad? Y no termina porque alguien se muera solamente, no. Muchos lo pierden. Por eso Yeshua siempre nos dijo, no acumulen para ustedes riquezas en la tierra, donde la polilla, el moho corrompen y donde los ladrones irrumpen y roban. Más bien acumulen para ustedes riquezas en el cielo, donde ni la polilla ni el moho corrompen y donde los ladrones no irrumpen ni roban, porque donde está tu riqueza, allí está tu corazón. En este tiempo hay muchos navales que no quieren saber nada del Todopoderoso. Navales que no quieren conocer nada de lo espiritual, no les interesa en lo mínimo. Y hay Abigaíles que quizás están sufriendo por esta causa, porque Abigaíles que sí quieren acercarse, alaba, conocer, pero esos navales en su casa son de oposición, ¿verdad? Avancemos. Vamos a ver qué dice el verso 4, vamos a leer del 4 al 9. Dice, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidles así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora pues, ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a tu mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal, todas estas cosas, todas estas palabras, perdón, en nombre de David, y ellos callaron. Miramos acá que dice que oyó David que Nabal esquilaba sus ovejas. Es decir, que era el tiempo de la esquilada. Y se dice que la esquilada de las ovejas era un tiempo donde se practicaba la hospitalidad, pero de mayor proporción que lo habitual, porque la esquilada de las ovejas era tradicionalmente celebrada con banquetes, con suficiente comida y de sobra. Esa era la forma como cuando había esquilada, ¿verdad? Había mucha comida, había de sobra. Y cuando David escucha esto, ¿verdad? Escucha que Nabal estaba esquilando, David, ¿qué dice? Mandó 10 hombres y manda 10 hombres, pero les da un mensaje, dice, salúdenlo en mi nombre. O sea, no solamente vayan y díganle que me mande ya, no, dice, vayan y salúdenlo en mi nombre. O sea, primero, ¿verdad? David envía una petición, sí, pero primero vemos que él se presenta a través de sus hombres con respeto, envía mensajeros, ¿verdad? Eh, para pedir algo a Nabal, pero les dice, ¿verdad? Que salúdenlo en mi nombre, para que él sepa que ustedes no van a intimidarlo, sino que van a pedirle de lo que él tiene ahora en abundancia, porque era suficiente, ¿verdad? Envía 10 hombres para que vayan en el nombre de David. Dice, salúdenlo en mi nombre. Y dice que le dijo, vamos a ver el verso 6, él les dijo,
le envió saludos de Shalom. Eso dice, que le envió saludos de Shalom. Es decir, David emplea bien sus palabras. Se dirigió a Nabal de forma correcta, educada, cortés, ¿verdad? Y vemos acá que él dice, shalom a ti, shalom a tu familia, shalom a todo lo que tú tienes. Ese fue el mensaje primerito. Sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tú tienes. O sea, David llega con un mensaje a través de sus enviados con un mensaje de Shalom. No llega allí imponiendo nada, no llega todo enojado, no, no, no. Él llega con un mensaje de Shalom, paz sea a ti, a tu casa, paz sea para tu familia. Este fue el mensaje que lleva los mensajeros de David, ¿verdad? Eso vemos en el verso 6. Estamos viendo primera de Samuel. Mire, podemos decir que la actitud de David es la actitud de quien teme a Yahvé, al Todopoderoso. Es la actitud de alguien que tiene amor en su corazón. ¿Por qué? Porque envía a los mensajeros con un saludo cálido, amable. Envía a sus mensajeros, ¿verdad? Eh, con un saludo de paz. Paz sea a ti, ¿verdad? Para que Naval no se sienta que tiene que enviarle algo por miedo, por intimidación. No, David lo hace como lo hace o lo haría una persona que teme al Todopoderoso. ¿Qué más le dice? He sabido que tienes esquiladores. En otras palabras, David lo que le está diciendo, ¿verdad? Estás en un buen momento, ¿verdad? Y le relata algo que quizás para Naval era desconocido. Veamos qué dice el verso 7. Allí más adelante le dice, tus apacentadores, o sea, tus pastores, los guías de tus ovejas, han estado con nosotros. No les tratamos mal, no les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. David le estaba diciendo a este hombre, Nabal, le estaba diciendo por medio de sus mensajeros, que David protegió a los pastores, ¿verdad? A esos pastores de Nabal, protegió a sus rebaños por un largo tiempo, pero él esperó ese momento oportuno, ese momento de la esquilada para acercarse a Nabal, porque él también estaba en una necesidad. David también necesitaba en ese momento alimentos, podríamos llamarlo así. Y Nabal estaba en el mejor momento de su vida, en el mejor momento de ese tiempo, porque estaba eh, esquilando las ovejas, ¿verdad? Podríamos decir que David protegió a los pastores, a los rebaños, protegió a esas ovejas. Y Nabal se estaba ahora cosechando, ¿verdad? Podríamos llamarlo, estaba cosechando de la esquila de las ovejas, de lo que David y sus hombres cuidaron. Y David no se aprovechó, David esperó el momento que, que estén esquilando para acercarse. David supo esperar la época, el momento que se estaba esquilando las ovejas, a donde se celebraba esos banquetes grandes, a donde había mucha comida, a donde la gente era alegre, dadivosa, donde había ese compartir. David en ese momento manda a pedir, ¿verdad? Que, que le dé algo de lo que tiene. No le exigió ni le dijo, envíame 10 ovejas, 20. No, no, le dijo de lo que tuvieres. Él le manda a pedir de lo que él puede enviarle. O sea, David nunca mandó a decirle, envíame tanto. No, le dijo de lo que tú puedas darnos, ¿verdad? A mis hombres. Y es tremendo porque vemos acá que, que estos hombres, los que estaban con David, cuidaron a las ovejas de Nabal.
cuidaron a ese rebaño. Ellos no se apropiaron de las ovejas, ¿verdad? Ellos pudieron haberlo hecho. Tenemos hambre, denos estas ovejas, pero no. Ellos más bien las cuidaron. Y David esperó el momento oportuno para pedir que, podemos decir, que le colaboren con lo que él pueda. Los soldados de David, podríamos decir también que fueron como un muro protector para las ovejas, para el rebaño de Nabal, ¿verdad? Y aquí podemos ver algo, que había testigos. No solamente era algo que David quiso hablar, hubo testigos, porque David les dice, pregunta a tus criados y ellos te lo dirán, ¿verdad? ¿Qué le iban a decir sus criados? Que han estado protegidos. Eso es lo que le iba a decir. Voy a parafrasear. Los criados le iban a decir, mira, hemos protegido a tus ovejas, hemos protegido a los pastores de tus ovejas, los hemos cuidado, no los hemos tratado mal, ellos no pasaron necesidad de cuidado. ¿Por qué? Porque a veces creemos que hay necesidad solamente de alimento o de un techo. ¿Sabe qué estaba haciendo David y sus soldados? Siendo un muro protector. Y ya vamos a ver qué es un muro protector. Un muro protector para los siervos de Nabal y para su rebaño, para las ovejas de Nabal. Y le dice, pregúntenles, nosotros no los tratamos mal, los cuidamos. Y en otras palabras, hoy es un buen día para que tú hagas misericordia con nuestra necesidad. Eso es lo que le manda decir David. Esto muestra que David hizo su petición de forma apropiada, cuidadosa, ¿verdad? Eh, Diciéndole a Nabal, mira, nosotros hicimos algo por ti, hoy estoy en necesidad, mis hombres tienen necesidad y tú tienes ahora cómo ayudarnos. Puedes ayudarnos con lo que tú quieras enviar. Él nunca le pidió cuánto le envíe, lo que tú quieras, ¿verdad? Porque le dice, hemos venido en buen día. ¿Por qué era un buen día? Porque era un día que estaban esquilando las ovejas, ¿verdad? David, podemos decir que amablemente le recordó a Nabal mmm, lo que se practicaba en Israel, la generosidad con el prójimo. Pero como Nabal no practicaba Torah, no sabía que era Sedacá, como Nabal ni siquiera le interesaba la Torah, ¿verdad? Era un hombre que no tenía temor al Todopoderoso, a él no le importó nada, a él le importó muy poco, ¿sí? Y David le dice, te ruego que des de lo que tuvieres a mano. Mire, no le dijo, mándame 10 ovejas, 5, mándame panes, mándame esto. No, 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 le dijo, lo que tú tuvieres a mano, ¿sí? Dale a tus siervos y a tu hijo David. Aquí hay algo que llamó mucho la atención, ¿sabe qué es? Que David pidió, pero le dice primero, dale a tus siervos. O sea, él primero puso a sus siervos, a sus soldados. Y David solicitó esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él hizo algo, hizo también un bien a Nabal, porque protegió sus rebaños. Recordemos que los ataques filisteos, ¿verdad? Eran comunes. Y él hizo un muro protector, cuidando, los valientes de David cuidaban este rebaño de Nabal. Voy a ponerlo como un ejemplo en este tiempo, ¿verdad? Porque ahora de pronto digamos, no, ya nosotros pues no tenemos ovejas. ¿Qué tiene que ver esto del muro protector? En este tiempo, ¿verdad? Nosotros podemos decir, o usted, voy a poner un ejemplo usted, ¿cuántas veces ha servido de muro protector? ¿Cuántas veces usted levanta vallado por alguien? Quizás hay muchas personas por las cuales usted ora y levanta un vallado, y esas personas ni siquiera saben que usted levanta vallado por ellos. Y, y quizás usted llega a un momento donde tiene una necesidad, y no necesariamente tiene que ser económica, cualquier tipo de necesidad, y se puede encontrar con un naval, pero que no lo desmotive,
Que eso no sea oportunidad para desmotivarse. No, así no debe de ser, ¿verdad? Estos pastores de Nabal se enfrentaban a peligros. Recordemos que los animales salvajes podían llevarse sus ovejas, ¿verdad? De pronto podríamos decir también que habían saqueadores extranjeros, que había gente que los tomaba por la fuerza, sus ovejas. Pero David no hizo nunca esto de tomarse algo que no sea de él. David antes y sus hombres cuidaron del rebaño de Nabal, pero Nabal les pagó muy mal. Ya vamos a ver. Entonces David dejó a consideración la generosidad de Nabal. David nunca le dijo, mándame tanto, no. Le dijo lo que tú quieras dar, en otras palabras. Y dice que los mensajeros dieron el mensaje y se callaron. Es decir, ellos esperaron la respuesta de Nabal. A ver qué decía. En este tiempo, como les digo, puede suceder lo mismo. Muchos quizás somos de muro para una familia, para una persona, para una nación. Y hay muchos navales insensatos, mirando por sus propios intereses, mirando por lo suyo propio, ¿verdad? Y vemos acá cómo David siempre fue un caballero. David fue un varón temeroso al acercarse, aún para pedir, ¿verdad? Él nunca fue a aprovecharse. ¿Qué diríamos en este tiempo? ¿Cuántos hay que se aprovechan del Evangelio? ¿Cuántos hay que hacen comercio de la fe de las personas? Y dicen, es que estoy orando por ti, y ese orando por ti, y es que estoy orando por ti, es como que, mira, es que con eso tienes que sentirte obligado a que tú me des los diezmos, a que tú me des las ofrendas, porque yo oro por ti. No vaya a caer en manos de esos saqueadores. Vemos acá en David un ejemplo, que aunque él fue muro de protección para las ovejas de Nabal, fue un muro de protección él y sus soldados. Para los mismos pastores de Nabal, él nunca se aprovechó. Él esperó el tiempo cuando iban a esquilar las ovejas o ya estaban esquilando las ovejas y dejó a consideración de Nabal lo que pueda darle para alimentar a sus siervos, a sus soldados. David siempre trató con respeto a este hombre, ¿verdad? Hizo una consideración siempre. Y vemos acá que los jóvenes dan el mensaje, ¿verdad? El verso 9 dice, los jóvenes dieron el mensaje en nombre de David y callaron. Estos jóvenes fueron muy bien instruidos por David y ellos tenían que esperar la respuesta positiva o negativa del bravucón naval, ¿sí? Esperaban la respuesta y tenían que devolverse a David. Ellos no tenían que actuar mal si la respuesta fuera negativa, no, porque ellos se sujetaban a David y obedecían las instrucciones de David. Vemos que aquí dice, ellos dieron el mensaje y se callaron, ¿verdad? También podríamos decir, se callaron porque vieron la reacción de Nabal. ¿Cómo se habrá puesto Nabal en ese momento? Quizás le gritó muchas cosas. Lo que sí sabemos es que reaccionó conforme a su nombre, necia. Vemos acá cómo David tenía muy bien instruido. Un buen líder da instrucciones. A veces queremos que las personas a nuestro alrededor actúen por intuición. No, el líder da instrucciones y los que están, ¿verdad? Con ese líder tienen que saber escuchar, recibir y cumplir las instrucciones. Acá, estos 10 jóvenes, estos 10 mensajeros fueron instruidos del mensaje que tenían que llevar, no añadirle ni quitarle y simplemente callar luego que den el mensaje y esperar a lo que se les diga. Ahora preguntemos algo. Cuando el Rey de Reyes nos pide algo, ¿cómo es nuestra reacción? ¿Cómo nosotros reaccionamos? ¿Verdad? Muchas veces nosotros no nos hemos puesto a pensar
que Él nos ha bendecido, que Él nos entrega, ¿verdad? Nos da la vida, nos libra de la muerte. Y cuando Él nos pide algo, ¿cómo reaccionamos ante el pedido que el Todopoderoso hace? Y miremos algo, David no pidió primero para Él. Él dijo primero para mis siervos, ¿verdad? Para mis siervos. Pero aquí vemos algo, ¿verdad? Aquí vemos a un Nabal actuando neciamente. La respuesta necia de Nabal a la petición de David. Veamos qué dice el verso 10 y 12. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay, hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. ¿Usted se imagina la reacción de Nabal, del necio Nabal, verdad? Y el mensaje de David a través de estos mensajeros fue un mensaje de shalom, fue un mensaje donde llegaron no imponiendo nada. Hoy podríamos decir que muchos imponen. Hoy, si lo llevamos a la actualidad, a la parte espiritual, mire, y yo les he comentado muchas veces, usted va a entrar quiere ver una enseñanza a un grupo, aún de raíces hebreas, le dice, tanto tienes que dar en dólares o en pesos, nosotros allá en Colombia, tanto es. Y hoy todo tiene un precio, todo, o sea, no hay algo que de pronto, mira, sí, entra y vas a tener. Hoy muchos están comerciando de la fe. Tengamos mucho cuidado de caer en manos de lobos rapaces, a donde todo es dinero. Miremos a David, cómo él estuvo cuidando de las ovejas, cuidando del rebaño de Nabal, cuidando de que no sean tomados por la fuerza, de los ladrones, de los saqueadores. Y David nunca les pidió nada, ¿verdad? Hasta que llegó el momento a donde se compartía con los demás y él dijo, este es un buen momento porque la comida es compartida y de sobra y le dan a todos. Vayan, muchachos, vayan y díganle a Nabal, preséntense en mi nombre y que también le comparta de lo que él pueda. Nunca le exigió. Es lo que hace un verdadero siervo del abacados. Y Nabal, grosero Nabal, dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Es tremendo esto. Y no dijo esto porque Nabal no sepa quién era David. Recordemos que David, recordemos que David era famoso en todo Israel. Ya lo habíamos visto en el capítulo 18, ¿verdad? Cuando dice que las mujeres salían por todo, de todas las ciudades de Israel con panderos, con danzas, ¿verdad? David era ya muy reconocido. Recordemos en el capítulo 21, cuando llegó, ¿verdad? Donde Aquis, el rey de Gad, lo reconocieron y dijeron, no era este de quien cantaban las danzas, diciendo, Saúl hirió a miles y David a 10,000. Saúl, ¿verdad? Que David era muy conocido, pero Nabal, por la dureza de su corazón, Nabal, simplemente porque era un hombre necio, insensato, sin temor al Todopoderoso, él dijo, ¿y quién es David? Como hoy muchas veces, mucha gente que no tiene temor al abacados puede reaccionar de forma insensata. ¿Y quién es? ¿Quién se cree? ¿Verdad? Es tremendo. Nabal lo dijo esto no porque no conozca a David. Nabal lo dijo como un insulto a David. Nabal sabía quién era David, porque ¿verdad? ¿Quién es el hijo de Isaí? Sabía muy bien, pero por insultar, por negarse a reconocer, ¿verdad? ¿Quién era? Simplemente habló de esta forma despectiva. Hoy hay mucha gente que aunque sepa quién eres,
¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Mucha gente sabiendo que tú tienes un llamado, que el Padre te ha llamado, y aún muchos que ya están posicionados, y por ahí muchos con corazones como Naval, dirán, ¿y quién es? ¿Y quién se cree que es? No porque no sepa de ti, sino que simplemente habla de forma despectiva, como un insulto, como una burla. Así es que usted no se ofenda, porque Navales hay muchos, así como hay muchas Abigaíles también. Naval, ¿verdad? Dijo en otras palabras, ¿quién se cree que es? ¿Y qué más dijo? Muchos siervos hay que huyen de sus señores. Aquí vemos que Naval todavía más coloca otro insulto, diciendo que David simplemente era un siervo rebelde, ¿verdad? Entonces, mucha gente habrá así. Llama rebelde a quien está cumpliendo el propósito del lavacados. Hay mucha gente que habla neciamente y dice, no, es que ese es un rebelde. Aquí Nabal lo estaba haciendo ver a David como un rebelde, pero a la verdad, David no era ningún rebelde. David se conducía conforme a lo que Laba, ¿verdad? Estaba hablando a su vida, lo estaba direccionando. ¿Y qué más dice Nabal? He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, la carne, ¿verdad? Lo que es de mis esquiladores para dársela a este. Así es alguien insensato. Así es alguien que solamente tiene amor al dinero, a lo que tiene. Un rico insensato que llama como mío, ¿verdad? Y da a entender que todo es de esa persona porque nunca ha reconocido que lo que tiene viene de parte del Todopoderoso. Naval, podemos decir que sigue presente en el corazón de muchos, a donde su riqueza está en lo material que posee, ¿verdad? Hay muchos Naval en este tiempo. ¿Qué de tomar yo mi pan, mi agua, mis ovejas, ¿verdad? Naval se negó a compartir su pan, su agua, su carne. Aquí podemos ver que a una persona se conoce por su generosidad. Mire, pueden decir que sean muy espirituales, pero si sus obras de sedacá, si su amor al prójimo no es evidente, el tal amor al Todopoderoso simplemente es de labios. Solamente de labios lo ama, porque su corazón está muy lejos del abacados. Podemos decir que amamos al Shaddai, que amamos a Yahvé. Podemos decir que estamos obedeciendo las instrucciones, pero si yo no amo a mi prójimo, no tengo ningún amor por el abacados. Si yo no soy generoso, si yo no tengo ese corazón para dar a mi hermano, ¿verdad? Para hacer obras de sedacá, ¿de qué amor al Todopoderoso puedo estar hablando? Amor al abacados es obediencia a sus instrucciones. Y una de sus instrucciones es amar a tu prójimo como a ti mismo. Si Naval tenía para sí mismo y para sus trabajadores, sus esquiladores, la comida en abundancia, la fiesta y todo lo que hacía en el tiempo de esquilada de ovejas, ¿por qué le costaba darle algo a David? Que nunca le puso cantidad, le dijo de lo que tú a bien tuvieras darme. Aquí vemos el corazón de una persona. Engañoso es el corazón, malo y perverso, ¿verdad? Naval era el tipo de hombre que todo lo que tenía lo veía como suyo. Y como les decía, quizás porque Naval, él no practicaba la Torá. Quizás conocía Torá, pero no la vivía, no la aplicaba en su vida. Naval no aplicaba leyes de hospitalidad con su prójimo y menos aún quería compartir su pan con el hambre. Si no amaba a su prójimo, menos podía amar al Creador, al dador de la vida. En este tiempo hay muchos con el corazón de Naval.
diciendo que aman al Todopoderoso, pero todo lo ven como suyo. No conocen lo que escrito está, no conocen lo que es el amor al prójimo, la hospitalidad, no conocen lo que es darle el pan al hambriento. Por eso cuando Yeshua dice, hipócritas, yo les diré, nunca lo conocí, pero ¿cómo? Porque no lo hiciste conmigo, pero si tú no me lo pediste, porque muchos están esperando que Yeshua les pida. Y Yeshua dice, sí, pero cuando tú no compartiste el pan con el hambriento, mira, era a mí que no me lo estabas dando. Cuando tú no vestiste, aquel que no tenía vestido, era a mí que no me vestiste. Porque a veces queremos que venga Yeshua y nos diga, mira, aquí estoy para que me des. Porque tenemos una idea equivocada de lo que es dar en el reino. Tenemos una idea equivocada de lo que es amar al prójimo. Por eso es importante que conozcamos Torah. Porque si no conocemos Torah, nunca vamos a poder dar una correcta aplicación a las enseñanzas de Yeshua. Solamente tenemos como algo leve, algo que conocemos, pero no vamos a llevarlo a la práctica porque no lo entendemos. No entendemos lo que es el amor al prójimo. No entendemos muchas cosas, ¿verdad? Y solo nos quedamos en la letra, nada más, con conocimiento. Como muchos pueden conocer mucha Torah, pero a su prójimo, aún aquellos que viven debajo de su techo, para ellos no tienen amor. ¿Qué les diría Yeshua en este tiempo? Fariseos hipócritas, ¿verdad? Este hombre Naval se negaba a compartir el pan con su prójimo. No amaba. Cuando se trata de amar a nuestro prójimo, no se razona. No podemos decir, es que esto es mío, es que yo lo compré. No, yo, ¿cómo lo voy a compartir si esto lo tengo solo para mí, para mi familia? Recordemos que nada es nuestro. Recordemos que estamos en esta vida, que el Padre nos permite estar para que seamos buenos administradores de lo que Él nos da. Todo es de Él. Cuando nosotros empecemos a ver, ¿verdad? Como de Él todas las cosas, vamos a aprender a ser despegados, desprendidos, porque a muchos les cuesta dar a su hermano, a su prójimo, porque todo lo ven como de ellos. Por eso, en la escritura, cuando el Padre dice, acuérdense que soy yo el que los saqué de la tierra de Egipto, yo soy el que los estoy introduciendo a la tierra, ¿verdad? De Canaán, a la tierra de la leche y la miel. Todos quieren leche y miel, pero no saben lo que es el amor al prójimo. No saben lo que es compartir el pan con el que tiene hambre. No saben lo que es vestir a su hermano. No saben lo que es amar al prójimo. Para amar al prójimo no se razona. Y los jóvenes o estos 10 hombres que envió David reciben, ¿verdad? El grotesco, vamos a llamarlo así, eh, respuesta, la grotesca respuesta de Naval. Y ellos no dijeron nada. Ellos no le dijeron, oiga, pero usted si es tacaño, oiga, pero si usted tiene mucho. No, aprendamos a recibir instrucciones, entregar lo que se nos ha dado para que entreguemos y simplemente nos devolvemos. Si nosotros no somos enviados a decir algo más, no hagamos, no digamos, callemos. Hagamos hasta donde se nos encomienda, hasta donde se nos asigna. Aquí ellos tenían una asignación, cumplieron la asignación y se devuelven. Es decir, se fueron por su camino, cumplieron con lo encomendado y se regresaron por el camino. No se desviaron a hacer algo más. Para nosotros también es esto, ¿verdad? Cuando vamos y salimos a cumplir una encomienda, una asignación de parte del ABA, tenemos que ir, cumplir la asignación y volver, ¿verdad? Por eso es que ellos van, entregan el mensaje de David, no aumentaron ni recortaron el mensaje para que no haya distorsión, recibieron la respuesta de Nabal, aunque sea grosera, y se devolvieron. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también, como mensajeros de nuestro rey. Dar el mensaje, cumplir la asignación que se nos ha sido enviado. No hagamos más de lo que no se nos ha pedido. Hoy hay muchos ministros haciendo más de lo que el Padre les manda hacer, más de lo que el Padre les ha encomendado, y por eso después son los fracasos. Por eso después vienen las consecuencias.
No nos metamos a donde el Padre no nos envía. No hablemos lo que Él no dice que hablemos. Hoy hay personas haciendo lo equivocado, lo que el Padre no les ha mandado hacer. Y por eso hay consecuencias y después no saben por qué están pasando tal consecuencia. Estos 10 mensajeros hicieron lo que era correcto, lo que se les pidió. Y eso fue, no hicieron más ni menos. Y aunque la respuesta no fue agradable, ellos no se enojaron, no tomaron represalia, no tomaron por la fuerza las ovejas, el alimento que necesitaban, no. Simplemente ellos se fueron donde David. Ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a ver el verso 13. Dice, ya los muchachos, los 10 jóvenes se regresan. Dice el verso 13. Entonces David dijo a sus hombres, ¿por qué dice entonces David dijo a sus hombres? Porque ellos van y le comentan la reacción del necio Nabal. Aquí no lo dice, pero ya usted se puede imaginar cuando Nabal dijo, ¿y quién es? ¿Y cómo le voy a dar mi pan, mi agua, mis ovejas? Usted se imagina cómo lo habrá dicho Nabal. Y ellos van y le cuentan. Cuando David recibe la respuesta de Nabal, ¿qué le dijo? Dice acá, entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada. Es tremendo. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Aquí vemos algo interesante. Aquí ya había qué cosa, una orden, una instrucción para la batalla. Y aquí hay algo importante. Mire que acá vemos unos tips cortitos de lo que es guerra espiritual. Mucha gente dice, ay, tengo que ayunar, tengo que orar porque voy a entrar en guerra espiritual. Un guerrero, un valiente, tiene que estar preparado para usar su espada en cualquier momento. Ay, no, es que yo no puedo dar un mensaje porque no he preparado ninguna palabra. ¿Qué hablo hoy? Un valiente está preparado para el momento en que su rey le pide. Aquí dice que David dio una instrucción, cíñase cada uno su espada. Otra cosa, cada valiente tiene que tener su instrumento de guerra a su mano, listo, porque usted no sabe en qué momento el Padre lo levanta, ¿verdad? Lo levanta en pie de guerra. Muchas veces queremos ser intercesores, queremos estar al filo de la batalla, pero ni siquiera sabemos dónde está nuestra espada. Pues quizás acá lo vemos de forma literal, pero yo le hablo en lo espiritual, ¿verdad? Y cuando ellos reciben la instrucción, ciñase cada uno su espada, dice, se ciñó cada uno su espada. Eso significa, ellos no dijeron, no, pero es que no vayamos, mira, recién regresamos y es que está muy lejos, mejor dormamos otro tiempo, mañana, después de 2 días, al tercer día. El que sabe recibir instrucción sabe en qué momento tiene que obedecer. Cuando el rey da una instrucción, es para obedecerla ya, no cuando a nosotros nos parece, no cuando nosotros queremos. Y eso es lo que muchos quieren ser usados como valientes guerreros, pero no les gusta recibir instrucción. No les gusta. Y si la reciben, no lo obedecen. Qué importante es que como guerreros, que como esos shomer, nosotros entendamos cuando es ciñase cada uno su espada, es decir, posición de guerra, cada uno se ciña su espada. Y algo importante, el líder también lo hace. No es que vayan ustedes y peleen, no. Acá dice, también David se ciñó su espada, porque el líder conoce cómo manejar su espada y también debe tener instruido a su equipo para que sepa manejar su espada. ¿Queremos intercesores? Pues hay que formar los intercesores. ¿Y cómo se forma? Con la disciplina. Voy a poner un ejemplo. Hoy muchos quieren, yo tengo un shofar. Sí, pero usted no quiere disciplina. ¿Qué cree? ¿Que es de ir a sonar un shofar por ir a sonar? Nunca está en un ayuno, no está cuando debe de estar en las enseñanzas y queremos estar en el filo de la batalla. Así no es. Un guerrero se forma, un guerrero se prepara.
Un guerrero sabe en qué momento tiene que estar listo con su espada con el instrumento que la le dado. Obvio, cuando hablamos de espada es la palabra, ¿verdad? Alguien me decía, mire, ahí hay una Biblia. No, es que para hablar una palabra, usted, esa palabra tiene que tenerla en su mente y en su corazón. No porque ya no tenga una Biblia física en su mano, usted ya no puede dar un mensaje. Eso tiene que estar en nuestro corazón, porque como escrito está en el libro de Josué, meditarás en ella de día y de noche, meditarás en la Torah de día y de noche. Es decir, siempre va a estar en nosotros. No tengo que tomar una para en ese momento saber que si doy una palabra o no. No, tiene que estar en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso la escritura dice, ¿verdad? Yeshua vino a dejarnos su Torá, ¿verdad? En las tablas de nuestro corazón. Ahí tiene que estar ya bien grabadas para que podamos usarla. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si no está lleno, ¿qué va a hablar? Un guerrero sabe recibir instrucción, sabe cuándo es el momento de tener ceñida su espada. Y David también se ciñe su espada porque él como el líder tenía que estar al frente. Y vemos acá otra táctica de guerra. Subieron tras David, tras David. ¿Quién va adelante? ¿Quién abre camino? El líder. Es el que va adelante. Es el que va primero. No podemos mandar a hacer algo a alguien si primero no está el líder, si primero no está el que da ejemplo. ¿Cómo puedo pedirle a alguien que haga algo si yo, como líder, no lo hago primero? No podría. ¿Con qué ejemplo le voy a decir? ¿Cómo le puedo decir a alguien, vamos a estar en un tiempo de ayuno si el líder no ayuna? ¿Cómo le puedo pedir a alguien, vamos a orar en tal tiempo, si yo primero no lo hago? El líder es el que va primero. Aquí dice, subieron tras David, o sea, primero sube David y suben con él como 400 hombres. Recordemos que ya tenía 600, por eso dice que 200 se quedaron en el bagaje. Estrategia de guerra. Aquí David iba armado a una guerra. ¿Qué batallas tenemos ahora? Ya no tenemos batallas de esta forma. Ya no son literales. Recordemos que hemos estado estudiando este libro, pero mirando que tenemos una batalla espiritual que afrontar. Y en este tiempo necesitamos esos líderes que se levanten, que sepan usar bien su espada para ser esos intercesores y afectar la atmósfera espiritual de tinieblas que se está moviendo. Y voy a poner un ejemplo en mi nación Ecuador. Pero no hay. Piensan que guerra espiritual es gritar, fuera esto y hacemos, pero no sabemos manejar bien la espada. Creemos que guerra espiritual es gritar. Necesitamos manejar bien la Torah y necesitamos vivir la Torah. Vivir la Torah y conocer la Torah no es hablar 4 palabras en hebreo. No es decir Baruch Hashem, no es decir Adonai, no es decir Shabbat Shalom, no. Es vivir lo que escrito está en la Torah. Queremos ser esos que afectan atmósfera espiritual, convirtiendo las tinieblas en luz a través de lo que escrito está, declarando la palabra. Tenemos que aprender a ser esos guerreros que sepamos usar bien la espada de la palabra. De lo contrario, será solo grito. De lo contrario, será solamente un show, como muchos creen en este tiempo. 40 días de ayuno. Están dejando de comer, pero terminan los 40 días y van a llenarse el vientre de cerdo. ¿Qué están quebrantando? Torá. ¿Con qué? ¿Cómo van a declarar la palabra? ¿Cómo pueden ir contra las tinieblas sin el respaldo del Padre? Porque estoy quebrantando sus mandatos. ¿Cómo puedo ir a hacer una guerra espiritual? Cuando ayunamos hay una guerra espiritual. Cuando adoramos hay una guerra espiritual. Pero si quebranto esas instrucciones, ¿cómo me presento? Si no sé manejar la espada, porque cuando hablo de ceñirme la espada, estoy hablando de conocer bien la Torá para poderla vivir. Cada instrucción que voy conociendo la voy poniendo por obra. Necesitamos que se levante esa generación profética, pero que tenga Torá y profetas.
Muchos quieren lo profético, pero dejando a un lado la Torá. Y así no se puede. Así jamás vamos a poder ser esos que van a provocar un cambio de atmósferas. Y vemos acá, ¿verdad? Que ellos se ciñen su espada. ¿Por qué? Porque David recibe la respuesta de Nabal exactamente en la forma que Nabal quería que la recibieran. ¿Cómo? Con ofensa, con insulto. Y podemos decir y ver algo acá. Cuando hay insultos, cuando hay ofensas, ¿cómo se levanta el opositor? En batalla, en guerra, con espada, es decir, con muerte. Eso fue lo que provocó Nabal con sus insultos. Hay mucha gente que actúa insensatamente, provocando al enemigo. Hay mucha gente que actúa como Nabal. Nabal provocó a David con insultos, ¿verdad? Nabal actuó con ofensa, ¿verdad? Nabal creía que estaba lidiando con un hombre débil, con un bueno para nada. Se equivocó. Recordemos que David era un hombre de guerra, era un soldado entrenado en batallas. Así hay mucha gente que de pronto no sabe con quién se está enfrentando. Y esto también voy a mirarlo de otro lado. Cuidado al campo que nos metemos. Veo mucha gente y me duele mucho de ver lo que pasa en mi nación, porque creemos que la batalla es contra carne y sangre y tenemos una batalla espiritual. Y el campo de las tinieblas no es cualquier cosa. Y no estoy diciendo con esto que hay que tener miedo, pero no podemos subir en nuestra carne. No podemos ir a una batalla de forma humana, personal, sino que a donde se gana primeramente una batalla es en lo espiritual. ¿Y quiénes van a subir a ganar esas batallas espirituales? Aquellos que sepan ceñirse la espada, aquellos que sepan usar bien la Torá. Cuando nosotros conocemos Torá y vivimos conforme a la Torá, a lo que escrito está, vamos a ser respaldados por el Abba. Y sobre todo, esperar que el Padre nos diga, nos dé la instrucción, como veíamos en una cápsula profética en estos días, que pregunta, ¿quién subirá a la batalla? Es decir, no hagamos nada en emoción. Tenemos que preguntarle a nuestro abacados y él nos dará la instrucción. Si tenemos que avanzar, si tenemos que subir, si tenemos que ir contra el enemigo, hacer guerra espiritual, si tenemos que entrar al campo de guerra, al campo minado del enemigo. Esto no es de ir por ir y porque yo sé orar, porque yo sé declarar y porque no. Por eso hay muchos que salen golpeados, tanto de forma espiritual y aún de forma natural, ¿verdad? Podemos decir que cuando David recibe el mensaje que le envía Nabal, un mensaje ofensivo, ¿verdad? David, como todo ser humano, podríamos decir, sí, también le dio coraje. O como muchos pueden decir, le ardió la sangre, ¿verdad? ¿Por qué? Por la expresión de David. ¿Qué dijo David? Cíñase cada uno su espada. Esa fue la orden. Y no solamente la instrucción fue para sus soldados, para sus valientes. Él también se ciñó la espada. Eso necesitamos. Líderes, pastores, ministros que estén bien preparados. ¿Cómo vamos a ganar una guerra? Una batalla que es espiritual. Cuando los líderes, los pastores, dejen de rechazar la Torah y comiencen a ceñirse la espada y comiencen a usar bien esa espada. Allí vamos a poder ganar batallas. Y vemos que él se ciñe también su espada. Ya estaban en orden de batalla, ya estaban listos y estaba dejando 200 en la retaguardia. Podríamos decirlo así, ¿verdad? Listos para avanzar a un ataque. Hoy, como les digo,
No es en lo natural, es en lo espiritual. Hay batallas que ganar, pero se necesitan guerreros. Se necesitan esos valientes que sepan usar bien la espada. Esto no es de gritar, esto no es de hacer bulla, esto es de saber actuar en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y podemos decir acá que David estaba indignado. Y muchos dirían, pero con razón, porque David no estaba haciendo nada injusto. David no le estaba cobrando de lo que él cuidó las ovejas y porque las cuidó fue que ahora él pudo esquilar las ovejas. No, ¿verdad? Eh, recordemos que la escritura dice también, ¿verdad? En una carta del apóstol Santiago, dice, la ira del hombre, en la ira del hombre no obra la justicia de Yahvé. Es decir, que cuando nosotros nos airamos y nosotros queremos hacer alguna cosa porque nos da coraje, porque nos levantamos y allí no va a obrar la justicia del Abba. Tenemos que calmarnos, respirar, pedir dirección del Padre, porque podemos hacer algo incorrecto. Y aquí vamos a ver algo que pasó en David. Él iba a hacer algo en sus fuerzas, él iba a hacer algo en su indignación, no porque el padre lo estaba mandando a ir contra Nabal, para nada. David dijo, ciñase cada uno su espada, porque se sintió ofendido, porque se sintió traicionado, porque se sintió que fue humillado por Nabal. Pero el padre no lo estaba mandando contra Nabal. Puede suceder lo mismo en nosotros en este tiempo, ¿verdad? Podemos ver y sentirnos indignados ante algo que esté aconteciendo en cualquier área, ¿verdad? En la nación, en la ciudad, en la familia. Y podemos querer hacer muchas cosas porque nos vemos indignados, pero tenga cuidado aún usted como espiritual, porque si el Padre no lo manda a hacer algo, no se mueva. No hable más de lo que no debe, no vaya más allá de donde no ha sido enviado. Haga lo que el Padre lo mande a hacer. Pero una cosa sí es segura, que en la ira del hombre no va a orar jamás la justicia del abacados, porque así no es el Padre. ¿Verdad? Podemos decir que David no responde de la manera en que el Todopoderoso, ¿verdad? Quería que responda. El Abba no quería un ataque contra Nabal. El padre no le estaba pidiendo que vaya y ataque a Nabal, que vaya con sus hombres, con la espada, a provocar muerte. No. Recordemos que el padre dice aún, si alguien te hiere en una mejilla, ¿verdad? Te dice, vuélvele también la otra. Y a veces eso se nos olvida. A veces estamos, ¿verdad? Como David, reaccionamos por el insulto, reaccionamos por la ofensa. ¿Y cómo vamos a matar ahora? ¿Cómo es que vamos ahora en contra de esa persona? Aquí quizás es literal, pero recordemos que la lengua, también las palabras, son golpe de espada. A veces podemos matar más personas con las ofensas, podemos matar a las personas con nuestras palabras, porque estamos airados, enojados. Tengamos mucho cuidado, porque eso no es lo que el Padre nos está pidiendo. Queremos justicia de lavacados, no es en nuestras fuerzas, ¿verdad? Y mire que podemos ver acá que también era parte del proceso de David. No creen que David aquí ya estaba formado. Por eso es que tenemos que mirar la formación de David. Porque a veces creemos, yo estoy con el llamado y listo, yo ya estoy para hacer todo lo que el Padre me pida. Yo ya fui llamado y aquí estoy para el llamado. No, vemos que David fue llamado, ungido y todo el proceso que hemos venido estudiando. Miremos aquí algo importante. David no le mostró la misma paciencia a Nabal que la que le mostró a Saúl. ¿Recuerdan cómo se mostró ante Saúl? Ante Saúl se mostró que dijo, no tocaré yo a Saúl, al ungido de Yahvé, ¿verdad? Lo pudo matar, pero no lo mató. Pero acá, en cambio, con Nabal fue diferente. Con Nabal dijo, cíñanse la espada y salgamos, ¿verdad? Podemos ver acá que David fue capaz de ser bondadoso y paciente con Saúl, pero no aplicó lo mismo con Nabal. Y usted se ha preguntado por qué.
Es tremendo. Quizás diríamos porque veía a Saúl como alguien superior, porque era el rey. Y a Nabal no lo veía pues así, porque no era el rey. Esto es una medida para nosotros, porque muchas veces nosotros podemos estar haciendo acepción de personas y allí estamos midiendo nuestro carácter también, porque podemos aplicar a unos, ¿verdad? Cierta misericordia, pero a otros no. Podemos decir que eso estaba pasando en David y eso no nos enseña la escritura. Debemos de tratar a las personas iguales, sea que estén en una posición superior o aquellos que están por debajo de nosotros, por decirlo así, ¿verdad? Porque muchos dicen, ah, no, es que yo lo trato así porque él es pastor, pero como el hermano que está acá, no, entonces ahí lo trato diferente. Eso no nos enseña la escritura. Tengamos mucho cuidado. Podemos ver acá la reacción de David. Y David, listo con sus 400 hombres, ¿verdad? No iba solamente a aclarar, como cuando muchas mamás se prestan. A ver, mijito, vamos a ver quién te quiso pegar y vamos a reclamarle al niño, ¿verdad? Hay muchas mamitas que todavía de pronto actúan así con los hijitos en la escuela. A ver, vamos a ver quién te quiso pegar, mijito. Vamos, yo voy a sacar la cara por ti. Para parafrasear y que se rían un poquito, ya que no los estoy viendo por el Zoom, para que se rían allí donde están. Entonces, David no iba con sus 400 hombres armados para aclarar lo que le dijeron a sus siervos o a sus soldados. No, no, no. David no iba a aclarar un asunto. David iba en filo de batalla. Iba para eliminar a Nabal, para matar a Nabal y a todo lo que había en su casa, ¿verdad? Es por eso que él y sus hombres se armaron. Y por eso dejó algunos hombres atrás. ¿Para qué? Para cuidar las cosas y para que sirvan como refuerzos. Eso se llama táctica de guerra, ¿verdad? Supo cómo hacerlo. Entonces, no crea que iba solamente a hacer un reclamo de niños. No, no, no. Él iba a, a pelear una batalla, a enfrentar al enemigo. A eso iba David. Bueno, lo vamos a dejar acá porque en el verso 14 en adelante, ahí vamos a ver cómo David, Abigail se entera de lo sucedido. Aquí vamos a ver en la próxima clase, el próximo miércoles, cómo Abigail muestra el carácter de ella. Mire, dice que era muy hermosa, dice que era una mujer inteligente, pero hay algo que la hacía mucho más hermosa. ¿Sabe qué era? Era una mujer que temía al Shaddai y era una intercesora entre David y Nabal, una intercesora en el momento que llega la muerte a su casa, lo que necesitamos en nuestra nación y en las naciones, que se levanten intercesores. Cuando la muerte está declarada, necesitamos esos intercesores que sepan cómo actuar, que sepan lo que se tiene que hacer. Abigail, una mujer que conocía y obedecía a Torah. La cara opuesta de un Nabal necio, insensato, rebelde, que no aplicaba nada de lo que escrito está. No amaba al prójimo, no practicaba leyes de hospitalidad, no practicaba sedacá. ¿Cómo podía decir que amaba al Todopoderoso? ¿Cómo podemos decir que amamos al dador de la vida? ¿Cómo podemos decir, gracias Padre por la vida que me das? Como muchos dicen, pero si de lo que Él nos da no nos gusta compartir con otros, no nos gusta compartir con el necesitado, solo estamos diciendo de labios, gracias Padre por la vida, y no estamos practicando lo que es escrito. Amén.
La próxima clase vamos a ver de la intercesora Abigail. Vamos a ver cómo ella impide que la muerte llegue a su casa. Cómo usted tiene que levantarse como un intercesor en su casa, por su vida, por su familia, por su nación. La tierra clama porque se levante esos hijos del lavacados. La tierra está clamando por la manifestación de los hijos de Yahvé. Este es el tiempo a donde nos levantemos, a cumplir el llamado que el lavacados nos ha hecho. El llamado no es para estar sentados solamente escuchando una enseñanza. El llamado es para actuar y actuamos de forma espiritual. Nuestra batalla no es con espada ni con ejército, es con su rúa, es con el poder de nuestro abacados. Así vamos a librar una batalla y vamos a salir vencedores, haciendo lo correcto, de forma correcta y en los tiempos correctos. Amén.